Síguete moviendo, Señor, gracias te doy en lo personal por poder ser mensajera de tu voz, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que denle un aplauso a Dios, así se sienta, descontracturamos. Necesito una colaboradora, alguien que me ayude a repartir algo. Espero que alcance. Me quedé corta, parecían muchos, pero después los empecé a contar y digo, no eran tantos. Muy bien. Yo no les voy a preguntar por cómo estás porque yo no puedo pasar por la pregunta de Dios. ¿Eh? Esto tómelo de parte de Dios. Hace rato que Dios puso esa pregunta en mi corazón, esas palabras, y tenía que transmitir el mensaje. De verdad que cuántas veces decimos, ¿sí? O respondemos a esa pregunta tan común, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y respondemos de memoria, pero Dios quiere que le respondamos a Él con nuestro corazón, ¿sí? Así que analícese en este tiempo, en este momento, y eso que recibe es un globito, obviamente, ¿lo ven? Me diría mi marido. Lo están viendo, es un globo, ¿no? Este, ahí está. Y, y esta pregunta también sigue de una respuesta que Jesús mismo nos da, ¿no? Que es, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Esto lo dice en Mateos 11:28. ¿Sí? Nair, ¿lo puedes poner? Arrancamos con la Biblia. ¿Sí? Él dice que vengamos a Él, ¿sí? Así que yo me acostumbré, ahora ando con los... Al principio me resistía a usar los lentes, pero ahora ya los uso así. Me dice, mamá, subite los lentes. No, es que yo de lejos veo bien, de cerca es mi problema. Entonces cuando tengo que enfocar, miro para abajo. Ya les va a llegar, chicas, a las que están todavía no tienen los 40, no se salva nadie de la provincia, ¿eh? Bueno, no, quedaron bárbaros, bárbaros. Así que tomen todas un globito, ¿tienen todas un globito? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Usted ya respondió ahí en su corazón y sabe que es todo lo que tiene que entregarle a Dios, ¿no? Esas cargas, ¿sí? Esas angustias, preocupaciones, ¿sí? Estamos a veces sin fuerza, llegamos a Dios, pero vamos a hacer un ejercicio con el globo, ¿sí? ¿Tienen bien los pulmones? ¿Eh? Usted va a tomarse un tiempo de reflexión y si ya lo tiene, va a empezar a inflar adentro de ese globo, ¿sí? Esas cargas, esas ansiedades, esas preocupaciones, ¿sí? Eso que la está perturbando, que la está incomodando, ¿sí? Vaya inflando, ¿sí? Nadie mira a nadie porque todas tenemos cosas que inflar. Yo lo tendría que inflar con ustedes porque yo soy la primera acá. Me siento tan identificada con esta historia que les voy a contar, que cuántas veces nosotros, sé que muchos la conocen, ¿no? Pero quiero que la vean desde otro punto. Aunque el mensaje es el mismo, ¿no? Porque es lo que Dios nos pide, ¿no? Que no nos afanemos, que no nos perturbemos por las preocupaciones. No sé, algunos globos pueden explotar, otro me va a pedir, dame otro globo más. Dame como un par de globitos. ¿Eh? Bueno, llenen tranquilas, ¿sí? Es más, yo les iba a decir una cosa. La que quiera, no lo cierre, ¿sí? Porque mientras que vamos hablando y escuchando la palabra, si usted quiere irlo llenando, ¿sí? Llénelo, ¿sí? Y si me tiene que pedir otro globo, globos sobraron. Así que hoy es la tarde no importa quién está, qué pasa, el que está al lado mío, hoy es la tarde donde usted se viene a reunir con Jesús, ¿sí? El Maestro. Le quiero contar esta historia en Lucas 10:38, ¿sí? Vamos a leerlo desde el versículo 38, ¿sí? Si lo tenemos ahí, para mí mejor porque yo tengo que buscarlo en el teléfono, así que, bueno, vamos a hacer honra a las críticas que nos hacen de que no tenemos la Biblia. Yo la tengo acá, por supuesto, pero la verdad que es una cuestión de visualidad.
A veces nos dicen, en esta iglesia no tienen Biblia, leen desde la tele. Pero la palabra de Dios está ahí, ¿sí? Bueno, vamos a leer juntas. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús... Yo dije, Lucas. Lucas 10, ¿estás seguro? Esperen que vamos a ver el machete. Puede ser que me haya confundido. ¿Sí? Lucas 10. Aconteció que yendo de camino, Lucas 10, 10:38. ¿Vos habías puesto otra cosa? Capaz que es la versión. Ah, ok, vamos a leer esta versión. Bueno, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. ¿Sí? Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Sí? Hay otra versión que dice que María oía la palabra. ¿Sí? ¿Me vas a cambiar la versión? Bueno, dale. Yo soy media chapada de la antigua, a mí me gusta la Reina Valera. Como usted sabe, la Biblia tiene muchísimas versiones, ¿no? Así que yo les voy a leer la historia de acá y ustedes la van repasando ahí y van contrastando si hay diferencias. Pero dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Sí? Tome ese texto, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? ¿Quieren que se la lea de nuevo la historia? ¿Eh? ¿Saben que es importante a veces cuando leemos la Biblia leerla más de una vez para que nuestro cerebro tome un buen recuerdo, ¿sí? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Sí? La palabra, la historia ya lo dice todo, ¿no? ¿Cuántas veces somos Marta, ¿no? Yo creo que más, y de hecho hay una tendencia natural a que seamos Marta todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que estar llamándonos intencionalmente a ser Marías, ¿no? A tomarnos ese tiempo de oír la palabra y de escuchar lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Siempre estamos, como decía, como Marta, haciendo las cosas, ¿sí? Turbadas, cansadas, pero ¿qué pasa? El afán, ¿sí? Nos roba ese tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a Dios, ¿sí? Yo sé que es difícil, ¿sí? Porque a todas nos pasa separar ese tiempo para buscar a Dios y para estar rendida realmente a los pies de Jesús, ¿sí? Porque estamos con cuántas cosas en la casa, con los chicos, con el marido, ¿sí? Con cosas que tenemos que atender y que son necesarias, son importantes hacerlas también, ¿sí? Pero no, perdón, que son necesarias hacerlas, pero no son importantes, ¿sí? Aunque Jesús acá le dice es necesario, ¿sí? Es importante que busques oír a Jesús, ¿sí? Que tomes esa parte, ¿sí? Que no estés atareada, ¿sí? Que no estés turbada, ¿sí? Que la importancia de lo que Marta hacía era mucho. Ella atendía, ¿conocen esa frase de que atendemos lo urgente y no lo importante? ¿Sí? Ese es el afán de la vida.
¿sí? La realidad es que vivimos corriendo detrás de cosas que a veces no solamente no son personales, sino que son las de otro y las de otros, ¿no? Está bien que atengamos a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro marido, pero esas cosas muchas veces nos priva de tener ese tiempo de intimidad que Dios a diario nos pide, ¿sí? Cuando nosotros no podemos hacer ese tiempo de buscar a Dios, terminamos como Marta, porque la mejor parte, la mejor porción, que es buscar a Dios, es la que nos da esa energía, esa fuerza, como decía Débora, para soportar día a día, ¿sí? Para mantenernos en esa paz y en esa tranquilidad a la que Dios nos llama a estar, ¿sí? Pero tenemos esa tendencia rápida a ser como Martas. Es natural, es casi prácticamente instantánea, ¿sí? Hoy el desafío que Dios nos propone a todas y a cada una es que seamos María, ¿sí? Yo les quería hacer en una pizarra y me olvidé de bajar, en realidad había que bajarlo, quería hacerle un dibujito del nombre Marta y María. Yo no soy muy tecnológica, así que no preparé ningún PowerPoint, pero la próxima, bueno, ya iremos mejorando con eso, pero si usted mira el nombre Marta y María, a la letra T de Marta, si usted le saca la liñita que forma la T, ¿qué queda? Una I. ¿Qué dice? María. En vez de Marta dice María, ¿no? A veces nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, que son importantes, y a eso también la quiero llevar a leer una historia, ¿sí? En Juan 11:28, Nair. Es así, no la tengo acá, así que la vamos a leer de ahí. Pero esas cosas muchas veces nos bloquean, ¿sí? Son como esa línea de la T sobre nuestra cabeza que no nos deja llegar a Dios, ¿no? Que no nos deja buscar esa porción importante, ¿no? Eso que Dios quiere para nosotras, ¿no? Que es darnos su paz, que solamente la vamos a encontrar rendidas a sus pies, ¿sí? Tenemos que aprender a tomar la mejor parte. Y mire lo que le quiere mostrar, porque muchos dicen, ay, siempre María es la mejor, la de la historia. Sí, bárbaro, pero María tuvo que aprender a tomar la mejor parte. ¿Qué dice ahí en Lucas? Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Seguilo. Lo vamos a leer hasta el 33. ¿Sí? Y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Acá hacemos un paréntesis, ¿sí? Dice que cuando María, esto fue después de la muerte de Lázaro. En ese momento Lázaro estaba muerto, ¿sí? Era ese periodo que él estaba y que estaban esperando que Jesús llegara a la aldea, ¿no? Entonces dice que cuando se entera que Jesús está llegando, se levanta Marta, la llama a María y le dice, Jesús te llama, ¿no? Y dice que María se levantó como deprisa, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando Dios nos llama no tenemos que demorarnos, ¿sí? Porque Dios tiene amor para con nosotros, ¿sí? Y Él tiene mucha paciencia, pero dice que eso nos enseña que nosotros tenemos que responder al llamado, ¿sí? Hoy Dios nos habla, ¿sí? Y Dios nos llama. Nosotros tenemos que levantarnos de prisa, ¿sí? El tiempo, y usted va a ver por qué, porque el tiempo es corto, ¿sí? En aquel entonces, ahora vamos a ver, seguir viendo la historia y le voy a contar otra cosa. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Siguiente? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaron, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. ¿Sí? María estaba pasando un muy mal momento, que era la muerte de su hermano. ¿Ve hoy que cuando usted tiene problemas, no le pasa que cuando está llena de esos problemas que la agobian, de esas ansiedades, de esas angustias, encima parece que todos vienen, usted se quiere alejar del mundo, se quiere aislar del mundo y parece que todos vienen y van y la siguen y la persiguen? Bueno, eso le estaba pasando a María, ¿sí? Pero ella, fíjense lo que hace. Siguiente. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies, ¿sí?
¿Eh? La palabra lo mismo, lo dice, yo no lo tengo que decir, ¿sí? Cuando vamos y respondemos al llamado de Jesús es para estar postradas a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí está. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ven en esta historia? Ayúdenme, chicas. ¿Eh? Estaba reclamándole al mismo Jesús por qué no había llegado, ¿sí? Si él hubiese estado, ¿sí? Es lógico. Estamos pasando el proceso, estamos dolidas, estamos preguntándole, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y Dios tiene un plan, ¿sí? Y el plan de Dios es perfecto, ¿sí? Pero María, ¿qué pasó? También le reprochó, ¿eh? No era la perfecta. Al final vemos acá que María no era la perfecta. María también tuvo que pasar el proceso de dolor, ¿sí? Y aprender luego a postrarse a los pies de Jesús, ¿sí? Que lo vemos en la historia que leímos primero en Lucas, ¿sí? Pero también les quiero mostrar la otra historia, ¿sí? Que está en Juan 12, vamos a contrastar, ¿sí? La segunda historia, que aunque no está en el mismo tiempo que la que habíamos leído antes, ¿no? Porque la primera pasaba antes de que muriera Lázaro, ¿sí? Lo que yo les leí ahora es solamente para que ustedes puedan ver de que María tuvo que aprender a buscar la mejor parte, ¿sí? María no era perfecta. María pasó el proceso y aprendió, ¿sí? Y estoy segura de que también María volvería a cometer muchas veces los mismos errores que hacemos todas, ¿no? Nos volvemos de nuevo al afán y a las preocupaciones. Pero Dios y Jesús quiere que aprendamos a vivir, ¿sí? Postradas a sus pies. Esa es de la única manera en que las preocupaciones y los afanes no nos van a ahogar, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Juan 12 del capítulo 1 al 3, ¿sí? Yo lo leo según mi versión, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Ahí la vemos de nuevo, a Marta, ¿sí? Siempre en la cocina Marta, siempre trabajando Marta. Marta le costaba aprender. No somos Marta, nosotros, dígame la verdad, somos más Marta que María, siempre. ¿eh? Ser María es la parte que queremos aprender, ¿no? Y hoy Dios nos trajo a este lugar para que podamos aprender eso, ¿no? Para que podamos aprender a oír su palabra, la cual no nos será quitada, ¿sí? A veces nos afanamos o estamos tan pendientes o dependientes de personas o de cosas, de trabajo, de situaciones, ¿sí? Ponemos nuestra confianza en todo eso que nos preocupa, ¿sí? Y esas cosas pasan, ¿sí? Todas esas, aún a veces los que creemos que están más cerca nuevo, dice que no pongamos la confianza en el hombre, ¿no? Nos traicionan, todas esas cosas pasan. El que nunca va a dejar de estar es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Y no, fíjense que yo no estoy diciendo Dios, estamos hablando de Jesús, ¿no? Porque la historia cuenta de Jesús, ese hombre que también estuvo en nuestro lugar. Jesús el hombre, Dios hecho carne para tomar nuestro lugar y también entender y saber lo que los seres humanos atravesamos, ¿sí? A Él le importa lo que nos pasa. Dios no está ajeno a nuestro dolor, ¿sí? Pero aún así, Él quiere que nosotros aprendamos a buscar esa mejor parte. Vamos a leer, seguir leyendo, ¿sí? Donde nos quedamos. En el 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor fragante, dice una versión. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque teniendo, digamos, la intención de ayudar a los pobres, ¿no? Sino porque sustraía de ese dinero. Entonces Jesús dijo: déjala
déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre le tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿sí? Yo hoy les digo, dejen los problemas, qué fácil, ¿no? Decirlo, qué fácil, Gaby, vos porque no estás en mi lugar, diría. Dejen los problemas, porque los problemas van a estar siempre, ¿sí? ¿No es cierto que problemas no nos van a faltar? ¿Mm? Pero nosotros a veces tenemos un tiempo que atender, ¿sí? Un llamado al que responder, ¿sí? Y ese tiempo es que nosotras no siempre vamos a estar para atender lo que estamos dejando atrás. Para entenderlo, dejamos, ¿sí? Postergamos, ¿sí? Después lo hacemos, después oro, después leo la Biblia, ¿sí? Después busco ese tiempo de intimidad con Dios. El tiempo pasa, ¿sí? El otro día me mandaron una frase, una historia sobre el después. Después nos tomamos un café con los amigos, después voy a ver a mi papá que hace tanto que no veo, después hago esto, después hago lo otro. Y el después se nos va la vida, ¿no? Dice la frase, ¿sí? Y esto también nos pasa con Dios, ¿sí? Dejamos las cosas para mañana, no atendemos el llamado, no corremos a los pies de Cristo, estamos turbadas, estamos cansadas, ¿sí? Las preocupaciones nos agobian, nos abaten, ¿sí? Y hoy Dios quiere que aprendamos eso, que aprendamos a ser como María, ¿sí? Que aprendamos a buscar esa buena parte, esa buena porción, la cual, díganmelo ustedes, no nos será quitada, ¿eh? Imagínense eso, Dios, el creador del universo, el dueño de la vida y de la muerte, nos llama. Nos llama porque le interesa que podamos entregar toda esa carga, ¿sí? Yo a veces digo, Señor, qué privilegio enorme. Y nos llama también para su servicio, porque dice que nosotros servimos a Dios, cuando buscamos a Dios, Él ya nos prepara para que también sirvamos a otros, ¿sí? Porque el propósito no es, ay, qué linda, ahora estoy sana, estoy bárbara, ¿y qué hago con todo esto? No, el propósito es que nosotros vayamos y sembremos y hagamos frutos, produzcamos frutos, ¿sí? Que también les demos al otro. Pero no vamos a poder dar ningún buen fruto, ¿sí? Si no vamos primero a los pies de Cristo, ¿sí? A veces hacemos las cosas al revés. Atendemos lo urgente, ¿sí? Corremos tras el trabajo y entiéndanme con esto, no digo que no trabajen, que no atiendan a la familia, ¿no? Pero si podemos hacer todas esas cosas, que hacemos tantas cosas las mujeres, ¿sí? ¿Cómo no nos podemos tomar ese tiempo a diario? Porque usted a diario necesita comer, respira, Dios le da el aire que respira cada mañana, ¿no? A diario tenemos que aprender a tomar ese tiempo de leer un versículo, ¿sí? De tomarnos ese tiempo de oración, porque eso es lo importante. Eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo, ¿sí? Que tomemos la mejor parte. La mejor parte es estar a los pies de Jesús, ¿sí? De poder rendirnos a Él. Mire, yo le cuento un detalle de la historia. En la antigüedad, las mujeres no podían hacer esto de arrodillarse a los pies del maestro, ¿sí? Solamente eran los eruditos, los que estudiaban la palabra, que tenían ese privilegio, ¿sí? Por lo tanto, imagínense todos los cuestionamientos que le habrán hecho a esta mujer por haber hecho eso, ¿no? Porque era mujer y porque se tiró a los pies, a ella no le importó. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros, y más como mujeres, que se supone que tenemos que hacer tantas cosas las mujeres, y elegimos muchas veces tomar la mejor parte, vamos a ser criticadas, ¿sí? Por nuestra propia familia, la primera, ¿eh? ¿No estás exagerando un poco en leer tanto la Biblia o orar demasiado? ¿No estás haciendo...? Son los primeros que se van a levantar contra nosotros. Aún así, nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos, así como aprendió María, ¿sí? A tomar esa mejor parte, a tomarnos ese tiempo para buscar la palabra, a tomarnos ese tiempo de intimidad con Dios, aunque muchas veces no sepamos qué decir, porque estamos tan angustiadas que solamente vamos a llorar. Pero ahí es donde Dios quiere que estemos, porque Él quiere que estemos con Él, ¿sí? Él nos creó para hechura suya, dice, para que estemos con Él, ¿sí? Por lo tanto, si queremos también llevar buenos frutos, tenemos que ir a los pies de nuestro Maestro. Ahí es donde viene el alimento
que realmente nosotros vamos a poder tener para poder compartir con otros, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Les gusta la palabra? ¿Eh? Hermoso, a mí me encanta esta historia y la verdad es que Dios empezó a mostrarme todos estos puntos, ¿no? En los que Dios nos pide que atendamos lo importante, ¿sí? Que no corramos tras lo urgente, que podamos oír, ¿sí? ¿Sabe lo que significa la palabra oír? ¿Alguien lo sabe? No sé en qué idioma será, pero significa, creo que en el griego, significa obedecer, ¿sí? Cuando Dios muchas veces habla, y sobre todo en el Antiguo Testamento, o Jesús mismo lo decía, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entienda, ¿sí? Escuche y obedezca, porque la palabra de Dios es para obedecer, para responder, ¿sí? A lo que Dios nos habla, ¿sí? También tenemos que aprender a rendirnos a sus pies, ¿sí? A derramar nuestra vida como lo hizo María. Eso simboliza, y lo mismo lo dice la Biblia, que él estaba preparando el cuerpo para la sepultura. María sabía que no iba a ver más a su maestro. María sabía que Jesús iba a la muerte. Y si después usted sigue leyendo en el capítulo siguiente, los discípulos que estaban con Jesús no entendían nada. De hecho, Pedro le decía, no, maestro, ¿cómo que te vas a morir? ¿No? Y después conocemos la historia, ¿no? Que se choqueó tanto Pedro con esto que no entendía lo que iba a pasar, pero María lo entendió. ¿Pero por qué María lo pudo entender? Porque María venía oyendo la palabra, ¿sí? Postrada a los pies de Cristo. Eso también nos da el discernimiento para avecinar los tiempos que se van a dar, ¿sí? Esa sabiduría para discernir los tiempos que van a venir. Y cuando uno está preparado, ¿sí? Está equipado, ¿sí? Con todo lo que Dios nos da y que solamente en Él lo vamos a encontrar, no en un hombre, no en otra persona, solamente en Dios, ¿sí? Vamos a poder enfrentar nuestro futuro sin ansiedad, confiadas en Él, entregadas y rendidas a sus pies, ¿sí? Así que yo le voy a decir estas 4 palabras. Escuche, ¿qué significa? Obedecer, ¿sí? Escuche, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que lo sigamos solamente a Él, que no nos desviemos tras nuestras ansiedades, preocupaciones sobre cuál sea el tema. Yo no voy a poner temas, usted sabe qué cosas en su vida la puedan estar distrayendo de seguir a Cristo, ¿no? Desenfocando de solamente seguirlo a Él, porque solamente en Él tenemos vida y esa vida abundante. Le voy a decir la segunda palabra, es responda, ¿sí? Cuando Jesús nos habla y nos llama, tenemos que responder. Acá somos todas mujeres, ¿sí? Que sirven a Dios, que creen en Jesús, ¿sí? Y si está acá y usted no lo sabía, ahora se entera también, ¿sí? Porque dice la palabra que Él añade a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos, ¿sí? Es Dios quien los trae. Nosotros a veces no hacemos tanta propaganda porque realmente oramos y creemos y confiamos en esta palabra de que es Dios mismo quien añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Porque no se trata de multitud, sino se trata de personas que quieran saber de Dios, ¿no? Que quieran arraigarse firmes en Dios. Ellas eran mujeres, tanto como Marta como María, que servían a la obra. Usted sabe que el ministerio de Jesús lo respaldaban las mujeres, ¿sí? Estaba respaldado por muchas mujeres y ellas eran unas de ese grupo, ¿sí? Ellas servían a Dios, ellas confiaban en Dios, pero aún así eran afectadas por las vicisitudes, vamos a decirlos, de este mundo, por los problemas de este mundo y también se angustiaban, también sufrían pérdidas, ¿sí? Como cada una de nosotras tenemos nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, pero hoy yo le diría esto, ya no son suyas, ¿sí? Si quiere poner alguna más ahí dentro del globo, despídala. ¿Qué pasó, Sole? ¿No inflaste? Ah, bueno, metelas ahí adentro, que no se te escape ninguna. No te lleves a casa ninguna. Ninguna, ¿eh? Métala, no tenga vergüenza, nadie lo va a mirar. Usted infle nomás, infle, ¿sí? Infle, llene ese globo. Por eso no quería que lo soltara, porque hay cosas en las que tenemos que seguir entregando a Dios. Responda al llamado, si no se tarde. Esa era la segunda, escuche, responda, ¿sí? Humíllese,
qué cosa tan difícil, ¿no? Porque a veces no lo entendemos. No entendemos que vivir humillados a Cristo es realmente ser exaltados en Él, ¿sí? Y esto no es porque querramos ser exaltados, sino porque Cristo mismo se exalta en nosotros, porque nosotros no somos nadie. Mire, yo se lo puedo decir, yo al final de atravesar un proceso difícil en mi vida, entendí realmente porque Dios quebró mi orgullo, ¿sí? Quebró, lo rompió, lo destrozó, y a veces le digo, Señor, sujeta mi orgullo, sujeta mi carácter, porque se quiere levantar, es con lo que cada uno pelea, ¿no? Pero cuando uno entiende esto que estar rendido a... Ay, me asustó. Que humillarse es en realidad estar exaltado delante de la presencia de Dios, porque usted sabe lo que dice la palabra, que Dios humilla al soberbio, pero exalta al humilde, ¿no? Miren, esto me recuerdo una palabra de una clienta que decía, incluso no tenga culpas, porque muchas veces estamos como culpógenas, las mujeres somos, ¿no? De tener culpas por muchas cosas. Y esta clienta me decía, yo, la verdad, no tengo culpa de nada con los hijos, ¿no? En general, que siempre son los que nos están reclamando, hijos, marido. Yo no tengo culpa de nada, porque a mí nadie me va a hacer una figura en la plaza, una estatua en la plaza, ¿no? Porque a veces nosotras hacemos esto, hacemos aquello, nos afanamos, sí, corremos tras de acá porque queremos ser muchas veces reconocidas, ¿sí? Y dice que la palabra que nosotros tenemos que buscar, el reconocimiento de Dios, ¿sí? Y cuando nos humillamos ante Él, Él nos reconoce, ¿sí? Y nos exalta, ¿sí? Él exalta su gloria en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podríamos hacer nada, ¿sí? Somos vasos de barro, muchas veces rotos, que Dios ha restaurado, sí, que sigue trabajando y modelando, porque Él lo que desea es poner su gloria en nosotros para poder iluminar al mundo, ¿sí? También me viene esta palabra de que muchas veces nos sentimos humillados porque en el proceso nos sentimos humillados, ¿sí? Pero esa humillación es para que aprendamos a responder a ese llamado, ¿sí? Somos como aquella oliva. Mire, en el Antiguo Testamento Dios le manda al pueblo de Israel a reunir un montón de cosas para hacer el arca del pacto, para hacer el santuario, ¿no? Para preparar cosas sagradas para Dios, y entre tantas le pide que traiga aceite de oliva, ¿sí? Pero no de la oliva machacada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esa oliva muchas veces somos nosotros. Nosotros tenemos que poder largar ese aceite a través del proceso para poder alumbrar a otros. ¿Sí? Se me están distrayendo con Noah. Dios quiere eso en nosotros, ¿sí? A veces el proceso es necesario para doblar nuestro orgullo, para que aprendamos a humillarnos ante Dios y entender que lo que Dios quiere es sacar ese aceite de nosotros, esa pureza, ¿sí? Que va a encender esa lámpara que nosotros somos para alumbrar a quienes necesitan de Dios, ¿sí? Yo sé que es duro el proceso y el machacamiento, ¿sí? Porque para extraer el aceite de una oliva hay que apretarla, ¿sí? Pero Dios la quiso para alumbrar, eran para llenar las lámparas que iban a estar en el templo, ¿sí? Era un aceite especial, ¿sí? No era un aceite común, era un aceite que tenía que ser procesada para brillar en su altar, ¿sí? Dios quiere y nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que nos rindamos a sus pies, ¿sí? Y por último, esta palabra, ríndase, ¿sí? Levante bandera y diga, Señor, basta, hasta acá llegué, no doy más. Gloria a Dios cuando nos llega ese momento, ¿sí? Porque mientras que nos resistamos, Dios va a seguir machacando y Dios nos va a seguir llamando, ¿sí? Y Dios va a seguir insistiendo, porque cuando Él ya nos separó, dice que nosotros no lo elegimos a Él, que Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos fruto, ¿sí? Y cuando Dios se propone algo, Él lo va a hacer, ¿sí? Y cuanto más nos resistamos, más duro va a ser para nosotros atravesar ese proceso. Por lo tanto, yo hoy la invito y le voy a decir esto, que Dios, mientras preparaba la palabra, Dios me dio esta frase, ¿no?
Dice, cuando veas que el mundo, cierre sus ojos, vamos a ir entrando en esta presencia así. Cuando veas que el mundo se derrumba ante tus pies, eres tú quien debe derrumbarse a los pies de Cristo. ¿Mm? Cierre los ojos así como está y analice este mensaje. No está en la Biblia, ¿sí? Pero Dios hoy me lo dio para compartirlo con ustedes y sé que Dios tiene un propósito en ello. Analícelo. Cuando veas que tu mundo se derrumba, ¿sí? A veces nuestro propio mundo interior, ¿sí? Lo que pasa dentro de nuestro ser, que ni siquiera nosotros nos podemos comprender a nosotros mismos, pero Dios sí nos comprende, porque Él ya nos conoce, nos conoció. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos creó para este día, para esta hora. ¿Mm? Ríndase, escuche a Jesús, responda, humíllese, ríndase a Él, porque cuando vemos que ese mundo se derrumba, ¿sí? Somos nosotras quienes tenemos que rendirnos a sus pies. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, somos esas mujeres, Señor, que te servimos, Señor, que tú nos llamaste a ser colaboradoras de tu reino, Padre, porque nosotros sin ti nada podemos hacer. Señor, nosotros, no es de nosotros, no es don nuestro poder dar buenos frutos, Señor, sino el don de tu Espíritu que mora en nosotros, los que producen fruto de amor, de paz, de paciencia, de gozo. Gracias por mis hermanas, Padre, aquí presente. Gracias, Señor, porque ellas han oído tu palabra y esta no les será quitada. Señor, ellas han elegido hoy la mejor parte. Yo te pido, Señor, que tú nos rocíes a todas y a cada una, Señor, con el aceite de tu altar. Señor, ese aceite que mantiene, Señor, encendido el fuego en nuestros corazones. Aviva, Señor, aviva el fuego, el don, Señor, que hay en cada una de nosotras, Señor, para que podamos servirte, mi Dios, con autoridad, Señor, para que podamos responder, Señor, con la importancia, Señor, que te mereces, Señor, porque tú eres lo importante. Señor, tú eres, Padre, el centro en nuestra vida, Señor. Todo se nos puede quitar, Señor. Podemos perder muchas cosas, pero te tenemos a ti, Señor, y lo tenemos todo, Jesús. Gracias, Señor. Pónganse de pie, vamos a alabar a Dios, ¿sí?